Cualquier duda que tengan, igual me escriben, ya saben, por aquí, por el chat, que lo tengo abierto siempre. Y vamos a... Están entrando, creo. Sí, estamos entrando. Ok, entonces, hoy ya se nos toca hablar un poquito de las restauraciones posteriores, cómo vamos a trabajar en restauraciones posteriores. Y entonces vamos a ver, ¿ok? Entonces vamos a hablar de lo que son restauraciones directas, ¿sí? Restauraciones directas con resina, cómo vamos a trabajarlas, cómo podemos trabajarlas, qué nos va a ayudar, cómo podemos trabajar de una manera más fácil, pues, con algunos tips que manejamos para poder trabajar y poder hacer una buena restauración, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Cuando ustedes ven un diente, tiene que ver mucho igual la opacidad y translucidez. Entonces, igual en el sector posterior, también vamos a trabajar con diferentes opacidades. ¿Sí? A mí me gusta, sector posterior, trabajar con dentinas y bodies. ¿Ok? No uso mucho esmalte cuando tengo o dentinas y esmalte según la marca, pero si tengo dentina, body, esmalte, van a trabajar con dentinas y body. Si tienen solo dentina y esmalte, vamos a trabajar con dentina y esmalte. ¿Ok? Eso es importante trabajar. Y entender también que tenemos dos técnicas, la técnica de estratificación, donde yo voy a comenzar a colocar por incrementos, ¿sí? Por incremento, vamos incrementando. Entonces, los primeros incrementos serán probablemente efectos dentina y el último incremento trabajaremos con efecto esmalte, ¿ok? O podemos hacer técnica de monoincremento, las Bullfill, ¿ok? Eso también nos permite trabajar esas nuevas resinas que tenemos ahora, estas Bullfill, que nos permiten un solo incremento poder realizar una restauración hasta 4 o 5 milímetros, es importante. Pero acuérdense que para estas resinas, de todas maneras necesitamos tener una muy buena lámpara de polimerización que nos permita poder tener, ¿sí? Un mejor control en la polimerización, ¿ok? Entonces necesitamos una muy buena lámpara de polimerización siempre que trabajamos con resina pulp, ¿ok? Entonces, acuérdense siempre, morfología también es importante, estética tiene que ver mucho con la parte funcional, entonces, morfología tiene que ser muy, muy importante y respetar no solo la morfología, sino también la oclusión, los puntos de contacto. Estos son puntos de contactos ideales que deberíamos de conseguir en los dientes, ¿ok? No es difícil conseguir tantos contactos, pero por lo menos tenemos que contactar 3 puntos o generar un tripoidismo, siempre tratar de generar tripoidismos, ¿sí? Que me permitan de alguna otra manera, ¿ok? Poder generar una estabilidad en la oclusión, ¿ok? Que eso se estabilice y no tengamos problemas. Entonces, tengo que ver y entender siempre que todas las superficies son lobuladas, ¿sí? Todas las superficies de los dientes son lobulados y que nos permiten poder trabajar de una manera más precisa, ¿sí? Más precisa y tener estos contactos y esta forma de manejar, ¿ok? Tanto en los dientes superiores como en los dientes inferiores. Entonces, tenemos que trabajar con la morfología de los dientes, termina siendo una cosa muy, muy importante que debemos de siempre trabajar, ¿ok? Entonces, ¿cómo trabajamos? Sí, vamos ya a la parte práctica. Entonces, a mí me gusta trabajar la resina, ¿sí? Trabajarla de una manera, como ven ahí, que nos permite poder trabajar incrementos, ¿no? Entonces empezamos con el incremento de dentina, ¿sí? ¿Cuánto? Voy a dejar aproximadamente de 0,5 a 1 milímetro para dar el efecto esmalte o el efecto bol, ¿ok? Pero el efecto esmalte vamos a trabajar y vamos a poder trabajar ahí. Entonces vamos condensando bien la resina, ¿sí? Siempre adaptándola bien y que la dentina tiene una forma cóncava. Entonces ese efecto cóncavo tenemos que tratar de reproducirlo, ¿ok? Tratar de reproducirlo y poder trabajar y poder devolver esa morfología, ¿ok? Entonces, con estos tipos bruñidores o condensadores curvos, voy tratando de dar una morfología de alguna forma más cóncava, ¿ok? Y entonces eso me permite a mí poder trabajar y poder ir evaluando la, la cantidad de resina, ¿ok? Y de ahí vamos a hacer la morfología, ¿sí? El surco central, vamos a ir a ese surco hacia vestibular, la fosa distal, ¿sí? Entonces vamos delimitando estas para separar, porque si tengo un solo incremento de resina convencional, el efecto de contracción de polinización me puede generar problemas.
Entonces trato de trabajar de una manera que me permite ahí poder trabajar mejor, ¿sí? Separando con un explorador, voy tratando de separar los incrementos para que la contracción sea hacia cada cúspide. ¿Ok? Entonces esa morfología, respetando la morfología que habíamos visto, ¿no? Entonces es importante. ¿Sí? Entonces la disposición de los surcos, el reborde marginal mesial, toda esa morfología la tenemos que ir delimitando. Entonces ahí vamos viendo que una primera molar superior tiene cuatro cúspides, perdón, y entonces vamos delimitando y marcando cada cúspide, ¿sí? ¿Ven? Cada cúspide en la primera molar. Con mucha paciencia ahí, miren, entonces vamos haciendo y tratar de darle un efecto cóncavo, ¿sí? Cóncavo para tener el espacio para poder aplicar el efecto esmalte. ¿Sí? Activamos y ahora sí, vamos a ir incrementando. Vamos a poder colocar aquí en este efecto de la dentina, podemos colocar los tintes, ¿eh? Estamos utilizando un tinte para marcar un poquito más los surcos, fosas y surcos de cada diente. Y vamos aplicando, miren, la capa de esmalte, vamos adaptándolo bien, respetando los surcos que hemos delimitado, ¿sí? Los surcos que hemos delimitado en el trabajo de la dentina, ¿no? Una vez que ya delimitamos los surcos que hemos trabajado en la dentina, vamos adaptando y dando la morfología. Y miren que es un efecto lobulado, ¿sí? Un efecto lobulado que tiene, o sea, los cúspides, no superficies planas. Por eso miren que la espátula me ayuda más para llevar la resina, más que para dar el efecto de... Bueno, y miren cómo estos unidores o estos Hollenbach me permiten poder dar esos efectos más lobulados. Y pincel, ¿no? Y el explorador. Entonces, con estos instrumentos me permite a mí poder dar una mejor morfología respetando los lóbulos que tiene cada cúspide y los surcos accesorios y todas las cosas que yo pueda marcar. Esos instrumentos cóncavos, esos las casas son bruñidores o tipo Hollenbach que venden, pero puedes usar un bruñidor de bola, ¿sí? Va tranquilo. Con un bruñidor de bola o con un tipo PKT, va a funcionar. No necesariamente tiene que ser con él, pero eso va funcionando. Acá muchas empresas venden Teledental, venden instrumentos, ¿qué más venden instrumentos así? Argos también venden instrumentos para manejo de resina, pueden trabajar con ellos. Pero pues usar un unidor de bola, ¿no? Tranquilo, no hay mucho problema. ¿Ok? Y vamos haciendo incrementos, ¿verdad? Vamos haciendo el borde marginal mesial. Entonces, ahora vamos a trabajar cúspide por cúspide para tener un mejor dominio y una mejor morfología de cada cúspide o reborde marginal que necesitamos devolver. Esto casi a tiempo real que estamos haciendo, cúspide por cúspide.
Eso es paciencia y buen humor, ¿sí? Paciencia y buen humor para poder trabajarlo y poder dar la morfología, pero es importante porque tiene que ver con la parte funcional. Entonces, en cada cúspide que vamos trabajando y respetando la inclinación de las cúspides, todo para dar la morfología adecuada que tenemos que trabajar. ¿Qué marca recomiendo de pinceles? Sí, yo, bueno, los mejores son los pinceles que usan para hacer aplicación de cerámica. ¿Sí? Los pinceles que usan los técnicos para aplicar cerámica son súper buenos. Compro uno plano, número 2, ¿sí? Un anchito número 2, y compro uno de punta, que es el cero. ¿Sí? Son los que me gustan trabajar, y entonces con esos pinceles voy a trabajar. Esos son, claro, el problema es que son más costosos. Un pincel, eso te puede costar 80, 100 soles, ¿ok? Aproximadamente, pero si no, puedes tú comprar este, en las casas de bellas artes, los pinceles que usan para acuarelas, para todos estos que usan para pinturas, ¿sí? Para el pelo de Marta, compras pinceles tipo pelo de Marta y eso va a funcionar bastante bien. Entonces esos pinceles podrían conseguir, ¿ok? Es las alternativas económicas o puedes comprarte un buen pincel de cerámica. ¿Sí? Pero a mí no me gusta mucho comprar pinceles de cerámica. ¿Por qué? Porque a diferencia de la cerámica, uno lo lava con agua y el pincel se reusa, puede servir. Pero con resina, todos estos monómeros o cuando uno usa modeladores de resina, todo eso, esto va afectando los pelos, ¿no? del pincel y entonces eso hace que no dure mucho el pincel. Entonces tenemos que renovarlo más seguido. Entonces yo prefiero comprar cantidades de pinceles de pelo marca, esto que venden las casas de bellas artes y con eso trabajarlo, ¿no? Miren, cada cúspide, ¿ven? Pero miren lo importante que vamos generando los lóbulos en cada cúspide. Si los lóbulos en cada cúspide es importante a la hora de trabajar para poder dar morfología. Entonces, tratar de dar la mejor morfología posible para que esto funcione mejor. Y no tratar de dejar superficies planas, porque al dejar superficies planas tenemos más superficies de contacto. Al tener más superficies de contacto, el paciente termina haciendo más fuerza con los dientes y en la masticación, entonces comienza a desgastar más rápido las curaciones o las restauraciones, ¿no? Paciencia, buen humor. Entonces, súper, no es tan complicado hacerlo, pero toma un poquito de tiempo y hay que tratar de, dando poquito a poquito, los incrementos de la morfología, ¿no? Entonces es importante trabajar. Y cada incremento vamos polimerizando. Sí, ok, ok, ahorita, si quieren, ahorita terminando el video, regresamos para que le tomen fotos, si quieren hagan captura de pantalla y lo tengan ahí, ¿ok? Eso está en cualquier libro de morfología dental, ustedes consiguen, pero a ver, pasamos para que ustedes hagan captura de pantalla y sobre todo vean dónde están los puntos de contacto, ¿sí? Ujú. Miren cómo prácticamente ahí tenemos casi toda la morfología del diente y eso va a tener estabilidad cruzal, función, ¿sí? Entonces, después sellamos, siempre me gusta sellar mis resinas, ¿sí? Después de hacerlas para que el pulido sea mejor y no se queden restos de cauchos de pasta de pulido en la resina, ¿ok? Cuando activamos, y después pueden hacer todo el acabado y pulido, ¿no? Entonces, todo el acabado y pulido, y de esa forma restauramos un diente de una forma anatómica. ¿Sí? Es importante
devolver toda esta forma anatómica del diente termina siendo fundamental. ¿Ok? Entonces eso tenemos que trabajar siempre a la hora que queremos trabajar y ver todos estos casos. ¿Ok? Con que se llama la resina, existe el Permasil de Ultra D, el Viscover de Visco o se me fue, Fortify de Visco, ¿sí? Entonces eso pueden usar mucho para poder trabajar, ¿no? O un sellador, el Optiglaze también de GC, entonces hay varios selladores que pueden trabajar. Si no consiguen, uno, y muchas veces tenemos los que usan Vitremer, si los que usan Vitremer en su consultorio, el, fra el frasquito amarillo del Vitremer de 3M es el gloss, ese también podrían usar, ¿ok? Se pueden usar para poder trabajar, ¿ok? Y eso va a funcionarles súper bien para poder trabajar esas restauraciones, ¿ok? Ok, voy a revisar, a ver, un segundito. Acá está. Este es los superiores. Ahí tomen captura de pantalla con su celular, tomen fotos, como guste. Vamos. Tomen fotos, me avisan si ya está para cambiar a los inferiores. ¿Ya tomaron? Sí. Ok, voy a pasar al inferior. Ahí está. ¿Ya están? Sí, todos. Listo. Entonces, mm, sigo. Ok, esto ya lo vimos. Ok, entonces vamos a ir viendo casos clínicos. Entonces, miren, vamos a ir, vean la técnica que uso. Entonces, estoy viendo la técnica, cómo hago morfología, ¿ok? Cómo hacemos la morfología. Y ahora vamos a ir viendo casos clínicos donde comenzamos a trabajar y analizar, dependiendo de la situación clínica, cómo vamos a ir reconstruyendo, ¿sí? Entonces, hay dientes que a veces tengo dientes con endodoncias, ¿sí? Dientes con endodoncias, y lo que hacemos es sellamos la parte de la cama de los conductos bucales, entonces lo sellamos con un iodombre vidrio si quieren, o con una resina fluida, va a depender de lo que quieran manejar, ¿ok? Y sobre eso yo hago una reconstrucción, ¿ok? Que a veces puedo usar resina, puedo usar también esta reconstrucción, puede ser con resina reforzada con fibra de vidrio, ¿sí? Puede ser resina reforzada con fibra de vidrio, y esto me permite a mí poder devolver y luego devolver la morfología acusada, ¿ok? Entonces, esa técnica puedo trabajar, y porque es una cavidad muy profunda, entonces yo cuando ya tengo expresión así, prefiero reforzar un poquito con estas fibras de vidrio que me permiten, como conversábamos, ¿no? La semana pasada, son fibras que me permiten tener un mejor comportamiento de lo que reconstruyo, cómo se comporta la dentina, ¿ok? Entonces hay menos probabilidades de fracturas del diente, o disminuye el riesgo de fractura realmente del diente, ¿ok? Pero no es que lo elimina, disminuye, porque eso va a depender de la fractura por la oclusión que tenga, ¿ok? Entonces puedo trabajar casos así, y puedo trabajar incrementos de resina, por ejemplo, muchas de las cosas. Y una cosa que vemos, ¿no? Esto de cambiar amalgamas, ¿sí? Yo no siempre cambio amalgamas. Muchas veces prefiero dejarla, pero a veces el paciente viene y pide que le cambiemos las amalgamas, ¿ok? Pero yo cuando veo amalgamas así, prefiero no cambiarlas, ¿sí? Prefiero no cambiarlas, pero el paciente pide cambiarlas. Entonces, acá hacemos aislamiento absoluto, elimino la amalgama, ¿ok? Elimino la amalgama y hacemos grabado ácido, pongo una resina capita, pongo adhesivo y pongo una capita muy delgadita de resina fluida, ¿ok? Y luego, ¿sí? Hago con resina Bullfield también, ¿sí? Esto es con resina Bullfield. En un solo incremento, ¿ok? En un solo incremento hago toda la morfología. Más complicado, ¿por qué? Porque a veces voy tocando y se me mueve la resina de la otra cúspide, y entonces tengo esos problemas a la hora de trabajar, pero me permite poder trabajar bastante, bastante bien cuando yo quiero trabajar estos tipos de resina, ¿ok? O sea, un solo incremento todo, ¿sí? Y puedo devolver toda la morfología oclusal. Este es uno de los primeros casos que yo hice con resina Bullfield, con una resina Bullfield de hace
fácil 15 años atrás, 10 sí, más o menos, unos 10 a 15 años atrás, y yo estimo que debe ser por ahí, unos 12 años atrás, en el cual las primeras resinas Bullfield o las primeras resinas Bullfield eran más translúcidas, ¿se dan cuenta? Entonces tendían a haber un efecto más grisáceo, ¿no? Más grisáceo del diente, ¿ok? Pero funcionaban bastante bien. Entonces la técnica Bullfield, ¿ok? Como se llama la técnica Bullfield, igual, acá hay otro caso con técnica Bullfield, ¿sí? Hacemos las cavidades, grabamos, ponemos sistema adhesivo, fotoactivamos, ¿sí? Una capita de resina fluida, muy como liner, nos usa bastante resina fluida como liner, ¿ok? Y hago mi incremento de resina pulsa, ¿sí? Todo un solo incremento de la morfología, y puedo aplicar tintes, ¿sí? Puedo aplicar un poquito de tintes, igual, hago el otro diente, morfología, aplico tintes, ¿sí? El otro diente también, y aplicamos tintes, ¿ok? A veces, cuando aplicamos tintes, en una foto se ve muy marcada. El paciente hace, pero no siempre debemos hacer porque ese paciente no quiere eso. Entonces, pero podemos ir jugando con la morfología de una forma de pigmentación extrínseca o puedo hacer un poquito de pigmentación intrínseca, ¿ok? Y entonces, esa es una otra vez resina Bullfield. Vamos a ver si tengo otro caso. Acá hay otro caso igual, miren, caso que trabajamos con resinas Bullfield. Aquí estamos. Igual, grabamos, aplicamos sistema adhesivo, un poquito de resina fluida, y como no son tan profundas, entonces yo lo puedo trabajar con un solo incremento. ¿Eh? Un solo incremento, y luego aplicamos un poquito de tinte. ¿Ya? Sellamos la resina, pulimos y ya está. Y nos queda la restauración. Entonces miren cómo, siguiendo el mismo concepto de hacer la morfología, yo puedo hacer técnica incremental o esa técnica de monobloque para unas restauraciones clase 1, ¿sí? Y poder hacer monoincrementos que me permiten poder trabajar también. Necesito probablemente un poquito más de destreza y de cuidado de mientras voy haciendo una cúspide no tocar la otra porque se me va a deformar, ¿sí o no? Entonces, por ahí hay que tocar un poquito más de cuidado a la hora de manipular, pero después es más rápido. ¿Sí? Es más rápido porque en un solo incremento hago toda la restauración. El ajuste pulido. El ajuste pulido lo hago, no, yo termino de hacer la estación, lo sello. Sí, lo sello y de ahí hago el ajuste de oclusión. Porque acuérdate que bueno, normalmente o la mayor cantidad de veces lo voy a trabajar con aislamiento absoluto. ¿Sí? Entonces yo lo trabajo con aislamiento absoluto, la mayoría de veces voy a trabajarlo ahí y pues aprovecho que está aislado para sellarlo. Y luego hago el ajuste de oclusión y pulido. ¿Ok? Entonces eso, por ahí lo hago, siempre lo hago así, voy a un mejor control. Ahora, cuando tú haces un tratamiento de esto, siguiendo la morfología, entonces si yo tengo una cavidad, yo sigo la inclinación de mis cúspides, ¿sí? Si yo tengo una cavidad, esta es mi cúspide y tiene la cavidad acá, ¿sí? Esta es la cavidad. Entonces yo sigo la inclinación de la cúspide para hacer la morfología cúspide. Entonces ese ajuste de oclusión debería ser muy sutil, ¿sí? Debe ser menos contacto y menos fuerza con el. Y entonces vamos a ver otro caso, ¿sí? Otro caso, como otra técnica, cuando queremos hacer restauraciones y a veces digo, uy, no sé si voy a tener problema de sensibilidad o tengo algún problema, y yo digo, quiero hacer una técnica con uso ionómero de vidrio. Es otra de las alternativas que puedo trabajar. ¿Ok? Entonces, igual, hacemos una cavidad, ¿está? Entonces, pareciera que no fuera tan amplia, pero después vamos viendo, había una caries debajo de todo esto del esmalte, todo en dentina se estaba formando caries, en una zona que era un poquito más profunda. ¿Ok? ¿Y yo qué hago? ¿Qué me gusta a mí? Cuando trabajo con ionómero de vidrio, una problema es que uno debería grabar solo debería grabar el esmalte, ¿sí? Es importante. No graben la dentina si vamos a ionómero de vidrio. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo una torunda o puedo usar una torunda de algodón o puedo usar cinta teflón, ¿sí? Cinta teflón y trato de cubrir la mayor cantidad de dentina,
¿ok? Y solo, intento grabar solo el esmalte, ¿sí? Intento grabar solo el esmalte, ¿ok? Y entonces ahora sí, yo una vez que trabajo, ¿por qué les digo eso? Porque si uno pone ionómero de vidrio y después pone ácido fosfórico, el ionómero de vidrio va a alterar la composición, el ácido fosfórico va a alterar la composición del ionómero de vidrio. Eso es un problema. Y lo otro es que el ionómero de vidrio, en las primeras fases, cuando uno recién lo pone, en las primeras 24 horas, no debería tener contacto con el agua. Por eso que el vitremer, ¿se acuerdan? El vitremer es un ionómero que trae un sellador, para que cuando uno pone un material restaurado como el vitremer, después, si va a quedar expuesto al medio ambiente, por ejemplo, en la clase 5, deberíamos colocar este sellador de resina para evitar que haya contacto ionómero con la saliva y se nos altere la composición del número. Entonces, yo no debería de colocar un ionómero de vidrio y grabarlo. ¿Ok? Es uno de los cuidados que tengo que tener. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos ionómero de vidrio, ¿sí? Ionómero de vidrio, ¿sí? A mí me gusta usar más que ionómero, el ionómero de liner, ¿sí? Ionómeros de liner, una capa muy delgadita, ¿sí? Una capa muy delgadita de ionómero de liner, ¿ok? Y sobre eso ya yo puedo aplicar mi sistema adhesivo, ¿sí? Yo puedo aplicar mi sistema adhesivo y luego ya voy haciendo mis incrementos, ¿sí? Y dependiendo de la profundidad, yo puedo hacer dentina y después esmalte o puedo aplicar dentina o esmalte de frente, ¿sí? Depende de la calidad que tenga, pero voy a aplicar primero dentina y luego voy aplicando mis incrementos de esmalte. Ahí está. Puedo usar un poquito de tintes, seguro que sí, para marcar lo que es cosas y dar un aspecto un poco más natural. Sellamos la superficie y pulimos. Y está nuestra restauración final hecha. Entonces esa es la técnica que podemos trabajar para poder eh, devolver ¿cómo se llama? La morfología y esto, y trabajar con una base de ionómero de vidrio, ¿ok? Pero importante, recuerden, si ustedes van a usar ionómero de vidrio, tengo que pensar que yo no puedo grabar encima del ionómero de vidrio ni lavarlo, ¿ok? Porque eso va a afectar la composición del ionómero de vidrio y vamos a tener problemas de resistencia del ionómero de vidrio, ¿ok? Entonces eso tiene que ser muy, muy cuidadosos a la hora de trabajar, ¿ok? Vamos a ver algunas otras técnicas, ¿sí? Que podemos trabajar para hacer restauraciones oclusales, ¿ok? ¿Sí? Entonces vamos a ver restauraciones, puede ser la técnica de estampado, ¿sí? De estampado con silicona transparente, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esta técnica de estampado con silicona transparente? Bien, yo tengo, imagínense que este es perdón, que hay una pregunta. Doctor, si tengo ionómero de vidrio y quiero poner resina, ¿qué hago? ¿Solo uso el adhesivo? Sí, o sea, si tú tienes ionómero de vidrio, retiras un poco el ionómero de vidrio y ese ionómero de vidrio que ya está antiguo, no pasa nada. Ese sí lo puedes grabar y poner adhesivo. ¿Ok? Grabas y ahí sí no va a pasar nada. El problema es cuando es el ionómero recién colocado. ¿Sí? El ionómero recién colocado sí tiene problemas que todavía está en un proceso de fraguado del ionómero de vidrio que va a demorar, que puede ser afectado por la composición. Entonces, en ese momento, eh, no es el momento ideal para poderlo grabar. Entonces, ahí tienes que tener cuidado. Cuando recién colocas un ionómero de vidrio, tienen que tener cuidado de que no, no le caiga ácido ni agua. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos la técnica de estampado? ¿Sí? La técnica de estampado es tratar de copiar, ¿sí? De reproducir la morfología de a partir de un encerado, ¿sí? A partir de un encerado, ¿ok? Copiar esta morfología. Después un encerado o una pieza que está casi intacta, ya veremos un caso clínico después, que la morfología está ahí y hay caries debajo del esmalte que está intacto, ¿ok? Entonces, miren cómo hacemos. Vamos a con silicona transparente. Yo voy a tomar como que una impresión de la cara oclusal, ¿sí? Entonces puedo tomar una impresión con silicona transparente, ¿sí? Entonces, copiamos. Esto lo puedo hacer de un encerado también, podría ser de un encerado después de que quedó.
si yo no sé hacer morfología, pero estas técnicas de estampados las hago mucho cuando yo no domino hacer morfología. Entonces mando al técnico a hacer una buena morfología del diente y a partir de ahí yo voy a trabajar y poder. ¿Sí? Entonces copiamos la morfología de impresión, esperamos que la silicona polimerice bien y ya tenemos copiada la morfología oclusal del diente. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos, yo hago, mira acá, ya tengo una cavidad, hago la cavidad en la pieza dental. Imagínate que esta es la boca del paciente. Entonces, la primera maqueta que vieron era el encerado, ¿no? Y ahora tenemos la boca del paciente y ya hacemos la cavidad. Entonces, esta cavidad que tenemos, yo voy a grabar, poner adhesivo, ¿sí? Y con una resina, puede ser Bullfield o una resina fluida de alta carga, dependiendo del tamaño de la preparación, ¿ok? Yo lo puedo inyectar. ¿Sí? Acá estamos usando resina fluida de alta carga. Inyectamos. ¿Sí? O puede ser una resina Bullfield también. ¿Sí? Tratando de copiar la morfología, no echar excesos. Y lo que vamos a hacer, esta matriz de silicona transparente, vamos a sobreponerla, mira, vamos a llevarla y sobreponerla sobre este diente. ¿Sí? Vamos a llevar y sobreponerla. ¿Sí? Y la vamos a presionar y de esta forma vamos a copiar la morfología oclusal, ¿sí? Presionamos, adaptamos bien, presionamos, mantenemos fijo y fotoactivamos, ¿sí? Fotoactivamos por 40 segundos, siempre puede ser que la silicona va a disipar un poquito la luz, entonces tengo que polimerizar por más tiempo. Lo retiramos y prácticamente tenemos la morfología del diente, ¿eh? Recuperamos la morfología de la cara oclusal que teníamos antes. ¿Ok? Esa es la idea de usar esta técnica de estampado. ¿Estamos? Vamos a ver otra técnica que podemos trabajar. ¿Ok? Y la técnica ahora de estampado, pero con la barrera gingival, esa que usamos protector para blanqueamiento. ¿Sí? Con eso también podemos trabajar. Entonces, ¿qué hago? Al encerado, igual. Hago un encerado, yo copio. Miren, con mucho cuidado trato de inyectar sin generar burbujas, tratar de copiar la zona o la cara cruzal o la zona cruzal que yo quiero copiar. ¿Ven? Entonces ahí estamos, ponemos la barrera gingival, o colocamos un microbrush, lo introducimos sin mover, fotoactivamos. ¿Sí? Adaptamos bien y sin mover, tratando de mover, fotoactivan esta barrera gingival. Y de esta forma retiramos, ¿sí? Y hemos copiado la morfología oclusal. Se ha copiado la morfología oclusal, entonces ya tenemos cómo estampar. Igual podemos hacer igual una cavidad, ¿sí? Tenemos una cavidad, igual volvemos a inyectar la silicona fluida, la resina fluida o una resina Bullfield.
¿sí? Estamos, y miren, y vamos a poner un poquito de cinta teflón, con mucho cuidado, tratar de que no se forme muchas arrugas, ¿sí? Templando un poquito, estírenlo un poquito, y vamos a colocar ¿eh? Y vamos a presionar para que quede bien adaptado, ¿ok? Y de esta forma copiamos nuestra morfología. O sea, fotoactivamos. Acuérdense, siempre que fotoactiven con cualquier matriz que ustedes tengan, lo retiran y vuelven a fotoactivar. ¿Sí? Y de esa manera copiamos, otra vez, se copia la morfología oclusal. Entonces, sí, volvemos a fotoactivar. Entonces, ya tenemos otra técnica que ustedes pueden usar para hacer la técnica de estampado oclusal. Vamos a ver, y vamos a ver una tercera técnica, que es la de inyección, la inyectado, ¿ok? La técnica inyectada. Igual, miren, hacemos igual una matriz de silicona, tra- de silicona transparente, ¿sí? Igual hacemos una matriz de silicona transparente. Igual como le hicimos la primera, ¿sí? Entonces, una vez que ya tienen la matriz, ¡ah! ¿Qué pasó? Perdón. Se fue. Perdón, se fue el video. No sé, no sé qué es lo que el video. Ok, ahí estamos con la matriz, ok. Y lo que vamos a hacer en la zona, ¿sí? Van a ver, en la zona oclusal, ¿sí? En la zona oclusal donde va a estar donde va a ser la cavidad, ¿sí? Vamos a hacer una perforación, ¿sí? Una perforación, justo un huequito, una fisurita, para que entre, una troncocónica, para que entre la punta de una jeringa de resina fluida. Hay una pregunta, dice, doctor, el encerado tiene que ser, claro, tiene que ser del paciente, ¿sí? Porque tú vas a devolver la morfología que tú necesitas. Porque si usas de un tipodón, eso cuando tú lo hagas sobre el diente no va a calzar, porque el tamaño de un tipodón es diferente al tamaño de un diente natural. Y es diferente entre pacientes, entonces no puedes usar un tipodón. Tiene que ser, lamentablemente, del encerado de la boca del paciente, ¿ok? Eso es importante. Entonces, esa cavidad que hacemos en la matriz va a permitir que nosotros podamos introducir la jeringa. ¿Por qué? Porque las otras técnicas tenemos el problema que tenemos que tener mucho cuidado con el volumen de resina, porque a la hora de poner la silicona o la técnica de estampado, podemos hacer que la resina desborde y podemos tener un poco de problema, ¿ok?
Entonces, con esta técnica inyectado, prácticamente es mucho más controlable la cantidad de resina que vamos a colocar. ¿Ok? Pero siempre acuérdense, tiene que ser resina fluida de alta carga. ¿Ok? No puede ser resina fluida convencionales o las muy líquidas, porque esas no tienen tanta resistencia mecánica. ¿Ok? Miren, entonces colocamos la matriz, ¿sí? Colocamos la matriz y sobre esta matriz que colocamos vamos a introducir la punta de la jeringa, ¿ven? Introducimos la punta de la jeringa hasta llegar al fondo de la cavidad, ¿ok? Y sobre eso vamos a ir inyectando resina fluida, ¿sí? Vamos a inyectar resina fluida hasta que nosotros veamos que ya prácticamente se ve por la matriz transparente que se está llenando, ¿sí? Y vamos a fotoactivar, presionando bien, vamos a fotoactivar. Sobre eso ahí, ¿bien? Y cuando retiramos, ¿ok? Otra vez, ya tenemos la morfología del diente, ¿ok? Tenemos la morfología del diente. Entonces, todas esas técnicas, cualquiera de las técnicas, cuando yo no tengo mucho control de la morfología, pues me permite a mí poder trabajar y poder devolver la morfología oclusal del paciente, ¿ok? Entonces, estas técnicas, tres técnicas para hacer técnicas de estampado con silicona transparente, estampado con silicona, o con resina de protector gingival o barrera gingival y esa técnica de inyectado. Entonces, tienen tres alternativas para reproducir morfología oclusal de una forma directa. ¿Ok? Y entonces vamos a trabajar y poder ver esto aquí. Vamos a ver un caso clínico. ¿Sí? Entonces, eso que va a la doctora. ¿Necesita hacer teleencerado? No. O sea, porque mira, yo tengo estos pacientes que esto me gusta hacer mucho en nuestros pacientes. ¿Sí? En estos pacientes que vienen y tú ves el diente pareciera intacto, pero debajo de eso hay caries, ¿no? Pues se ve esa translucidez, tú tomas una radiografía, se va a ver caries, ¿ok? Entonces yo prefiero ver eso ahí. Tú tienes que, ¿cómo reconocerte una fluidez de alta carga? Cuando tú compras, sabes que una resina es de alta carga. Entonces, por ejemplo, Tokuyama tiene, ¿sí? Tokuyama tiene resina de alta carga. Shofu tiene una resina de alta carga, ¿ok? Si no me equivoco, Micelio también tiene una resina de alta carga. Y SDI, ¿sí? SDI también tiene en alta carga. La de 3M también es un poquito de alta carga, también te sirve, ¿ok? Pero una de las cosas, uno de los indicativos, no siempre, pero un indicativo vas a ver la fluidez, ¿ok? La fluidez. Si una resina fluida tú la colocas y se escurre muy fácil, no tiene mucha carga. Si tú pones una resina fluida y queda la forma de una, como una puntita tú puedes hacer y no se chorrea tanto, pues aparentemente son resinas que tienen mayor relleno y tienen mayor consistencia, ¿ok? Es una de las formas como podemos identificar una resina de alta carga, ¿ok? Entonces, una de las formas que cuando yo tengo estos casos, ok, o mando a hacer un encerado o tengo estos casos que tienen la morfología intacta. Entonces aquí yo voy a hacer y digo, ok, hay caries debajo, ¿sí? Caries debajo de ese diente. ¿Y qué vamos a hacer? Yo voy a aislar, vamos a aislar ¿no? Con un aislamiento y voy a copiar con silicona transparente la cara oclusal, ¿sí? Copiamos con silicona transparente la cara oclusal, ¿ok? Y ahí tenemos la copia de la cara cruzal y hacemos la cavidad. Miren toda la cavidad, todo eso que nos queda. Y claro, estos puntitos a veces no son caries, ¿sí? Hay que ver, analizarlo bien si vale la pena no retirarlos, ¿ok? Pero grabamos. Me gusta grabar solo esmalte, ¿sí? Uso adhesivo universal, ¿ok? Polimerizo, bueno, polimerizamos y pongo una capita de resina fluida, ¿sí? Pongo una capita de resina fluida, voy a buscar una resina fluida. Si puedo conseguir una resina opaca, puedo usar una resina fluida opaca, ¿sí? Y sobre eso, estas son las primeras resinas Bullfield, que eran con ultrasonido, ¿ok? Una de las primeras que usamos. Yo aplico y voy a condensar, ¿sí? Voy a aplicar y voy a tratar de adaptarlo lo mejor que pueda, ¿sí? Lo mejor que pueda, voy quitando para quitar los excesos y después no se me escurra mucho. Voy adaptando y quitando los excesos, ¿ok? Y coloco la matriz de silicona, la presiono, la estampo, la adapto bien, la siento bien, presiono bien y fotoactivo.
Y una vez que es fotoactivo, retiro la matriz y vuelvo a polimerizar. Y miren cómo copió la morfología. Entonces yo sé que esta oclusión, ni ajuste de oclusión prácticamente voy a tener que hacer, muy poquito el ajuste de oclusión, casi nada. ¿Sí? El ajuste de oclusión va a ser casi nada porque prácticamente copiamos la morfología inicial que teníamos. ¿Sí? Copiamos la morfología inicial que teníamos y eso nos permite poder trabajar y tener un caso clínico súper, súper bueno. ¿Ok? Entonces esta técnica me permite a mí poder trabajar y poder devolver. ¿Sí? Esta técnica estampada lo puede haber sido hecho con inyectado, lo puede haber hecho con inyectado también, ¿sí? Pero esta técnica me funciona bastante, bastante bien y es una de las cosas que muchas veces cuando tengo dientes que están casi intactos, que se ve la morfología intacta, intento trabajar con estas técnicas para poder devolver. Pero esa es la ventaja de tener estas resinas tipo Bullfit, ¿no? Que nos permiten poder trabajar. ¿Ok? Vamos a ver, en otro caso. Y lo otro que puedo yo hacer es, yo tengo que ver la técnica, eso es, bueno, la técnica directa hasta restauraciones clase 1. Entonces, hasta ahorita, ¿qué hemos visto? Todas las alternativas, ¿sí? Todas las alternativas que tengo para poder trabajar eh, restauraciones clase 1, ¿sí? Restauraciones clase 1. No sé si hay dudas, preguntas hasta ahí. ¿Todo bien? A ver, para pasar a ver la clase 2, ¿sí? Para ver clase 2. ¿Hay dudas? Espérenme un segundito, un segundito. Estoy viendo el chat, si hay dudas. Un segundito, estamos un ratito. Vamos a compartir de nuevo. A ver, acá. Doctor, en caso de caries mínimas, ¿considera que es mejor hacer resina fluida o un sellante? Pero depende. Si tú solo vas a colocar, vas a pasar una fisurita ultra delgadita, va a ser que sea sellante, ¿sí? Pero si tú ya pones una redondita o esa fisurita ya amplió un poquito y tienes se siente una cavitación, es mejor colocar resina fluida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que pensar? Cuando tú dices uso para unas fosas y fisuras delgaditas, ¿uso sellante o uso resina fluida? Esto vas pensando, esta consistencia de mi resina fluida va a permitir entrar, porque esa la resina fluida es un poquito espesa, el sellante es más fluidito, entonces la sellante va a poder entrar en la cavidad. Depende, la resina fluida queda así y va a quedar un espacio. Y acuérdense que espacio siempre es problema, ¿sí? Sería un problema. ¿Ok? Tienes que tener cuidado. Acá hay una pregunta. Doctor, fotopolimerizó con el acrílico. O sea, ¿cuándo pongo yo? No es acrílico, es con la silicona transparente, ¿sí? Con la silicona transparente yo polimerizo encima y luego retiro esta silicona y vuelvo a polimerizar, ¿sí? Es así como trabajamos. ¿Ok? ¿No hay más dudas? ¿Todo bien? Ok, vamos a compartir. Mm, perfecto.
Ok, entonces, ahí vamos. Entonces, ¿qué otra alternativa tengo? Tengo la alternativa muchas veces que no trabajo muy seguido esta técnica, pero les explico más o menos cómo es. La técnica semidirecta, ¿sí? Es igual, la semidirecta yo hago un estampado, ya no, cuando tengo que hacer varias superficies de varias caras oclusales, entonces yo hago un estampado con silicona transparente, voy a la boca, pues es semidirecta, semidirecta porque prácticamente termina siendo indirecta, pero que no lo manda un técnico, ¿sí? Sino que yo mismo lo hago. Entonces muchas veces yo pongo, y ven cómo pongo la silicona en la boca del paciente y lo que hago es copio las caras oclusales, ¿sí? Copio las caras oclusales, ¿ok? Y esto lo primero, ¿qué le pongo? Un aislante al diente para que no se pegue la encima, ¿sí? No grabo ni con solo un aislante a base acuosa sobre los dientes, pongo la cinta, fotoactivo y esto. ¿Y luego qué hago? Después, esto que me queda, claro, como son varios dientes caras cruzales, ese es el problema, que si lo hago directo se me pueden pegar entre los dientes. Y luego, si se me pega, ¿cómo hago para separarlo? Es complicado. Esos son los problemas de hacer las técnicas estampadas, que puedo tener problemas de que se me peguen al diente del costado. Entonces, claro, hay que protegerlas con cinta teflón, los dientes del costado, ¿sí? Un poquito más complicado. Pero si no, lo otro que yo veo, si tengo la consistencia adecuada, yo puedo agarrar y después con un disco de corte ultra fino, súper fino, voy a separarlos, ¿no? Separo uno por uno, lo adapto bien, quito los excesos, separo uno por uno y luego esto lo voy a cementar. Por eso que se llama semidirecta, ¿sí? Semidirecta, ¿ok? Pero termina siendo una indirecta que la hago yo misma, ¿ok? Yo mismo, ¿ok? Y entonces no necesito colocar. Entonces es la técnica semidirecta. Yo he hecho muy pocas veces estos casos, no soy muy amante, pero podría trabajar, ¿sí? Entonces son casos que se podrían trabajar también, se los muestro lo que se puede hacer y podrían trabajar esa técnica semidirecta, ¿ok? Y lo otro es ya trabajar restauraciones clase 2, ¿sí? Hacer restauraciones clase 2 que me permiten poder trabajar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante cuando yo hago una clase 2? Cuando yo hago una clase 2, lo importante es transformar mi clase 2 en clase 1, ¿ok? Entonces, si yo tengo una cavidad clase 2, yo voy a grabar, ¿sí? Yo puedo grabar solo esmalte o puedo grabar esmalte y dentina y aplicar un adhesivo universal. ¿Qué hago en la actualidad? En la actualidad prefiero solo trabajar grabando esmalte. Ya no grabo la dentina. ¿Me pueden decir? Ya no grabo dentina. Me gusta estar con los sistemas de adhesivos universales. Prefiero trabajar de esta manera, ¿ok? De esta manera me gusta mucho más trabajar y poder trabajar estos, estos materiales, ¿ok? Y entonces, esto aquí me va a permitir a mí poder trabajar y poder mejorar toda esta parte de aquí, ¿ok? Ponemos sistema adhesivo y voy a hacer la cara proximal en 2 incrementos o 3 incrementos, ya depende de lo que necesite, pero voy tratando de hacer 2 o 3 incrementos y vuelvo. Mi clase 2 la volví clase 1. Una vez que mi clase 2 la volví clase 1, pues ya sabemos cómo vamos a trabajar, ¿sí? Cómo hemos estado trabajando. Los casos es aplicación de dentina y aplicación de efecto esmalte. ¿Ok? Aplicación de dentina, esmalte. Miren, los lóbulos que hacemos de cada cúspide, importante, ¿sí? Y luego hacemos toda la secuencia de acabado, sellado y acabado y pulido, ¿sí? Acabado y pulido, entonces eso termina siendo importante para poder rehabilitar una clase 2. ¿Ok? Y entonces siempre que trabajamos, este, podemos trabajar y poder evaluar y poder definir. Deme un minutito, por favor. Un minutito. Que tengo que hacer. Un segundito, por favor.
Mi disculpa que se me estaba actualizando una vez, se me estaba yendo en internet. Ya, ok, ahora sí estamos. Perdón, a ver, acá estamos. Ok, ahora sí. Chat, listo. Entonces, acá vemos otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo de cómo hacemos una clase 2, ¿ok? Igual, siempre transformar la clase 1. Siempre traten de usar matrices, cuñas, que te permitan un buen punto de contacto, ¿sí? Un buen punto de contacto, transformar nuestra clase 2 en clase 1, aplicar dentina, luego esmalte, ¿sí? Y un poco de pigmento y devolver la morfología. Entonces ahí tengo ya una clase 2. ¿Ok? Es una técnica como trabajamos. ¿Cómo hago para conformar esta clase 2, este punto de contacto? ¿Sí? Podemos usar estas cinta media, ¿sí? Pero el problema es que no tiene la morfología proximal. A cambio, estas matrices prefabricadas que ya tienen la curvatura que te permiten, puede tener una convexidad en la zona para generar el punto de contacto, funcionan mucho mejor. Sí, que te permite a ti copiar la morfología proximal. Y lo importante siempre es poder colocar una cuña, ¿sí? Una cuña, ¿para qué? Porque acuérdense que la matriz siempre va a generar un espacio, va a ocupar un espacio. Entonces, si tú lo tienes ahí y tú sacas la cuña, te va a quedar un espacio y después el paciente se le va a empaquetar la comida. Si yo pongo una cuña, yo voy a presionar sobre el ligamento periodontal, los dientes se van a tratar de separar y entonces yo voy a hacer la matriz, usar la matriz y encima voy a hacer la resina. Cuando yo saque la matriz, el diente va a tratar de rezar sobre el ligamento periodontal y va a generar el punto de contacto. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, es que existen diferentes tamaños, ¿sí? Diferentes tamaños de matrices. Entonces, tú tienes que ver cuál es la matriz que necesitas colocar, ¿ok? Entonces, por eso que hay muchas marcas también. Entonces, hay muchas marcas. Ponte Garrison es otra de las marcas que tenemos para poder trabajar y poder copiar esta morfología, Garrison, ¿sí? Entonces, cada uno, y entonces tiene una forma de anillo diferente, ¿ok? Que te permite adaptarte mejor, ¿ok? Tenemos esta también de Ultra D, ¿ok? Y estas nuevas que han sacado algo, entonces miren cómo estas te permiten tener diferentes tamaños que se van a poder adaptar mejor a tu morfología de cada paciente, ¿sí? La morfología de cada paciente y permites por el tamaño, si es una premolar, una molar, si es una molar pequeña, una molar ancha, entonces tienes muchos tamaños y diferentes tamaños de cuñas también que te permiten poder adaptarte mejor, ¿ok? Y ahí está la diferencia entre los diferentes sistemas que podemos tener para poder devolver el contacto proximal, ¿ok? Entonces, todas esas diferentes técnicas que podemos trabajar para poder devolver la morfología bucal, ¿ok? Ujú. Ok, vamos a ver. ¿Cómo trabajamos? Perdón. ¿Cómo trabajamos una clase 2? ¿Sí? Igual voy a colocar una matriz, ¿sí? Entonces, diferentes matrices, estas prefabricadas, ¿sí? Que tienen la morfología un poquito curva. Entonces hay muchas olas seccionales y voy a poner una cuña. Entonces está. Y la idea es transformar esta clase 2 en clase 1. ¿Ok? Y vamos a ir trabajando, devolviendo la morfología proximal. ¿Sí? La morfología proximal, tratando de devolver la... ¿Qué es importante? Miren, ahí, el sellado proximal. Miren ese sellado proximal que tenemos que conseguir. ¿Ok? Con un poquito de resina fluida. ¿Sí? Vamos a trabajar y poder sellar. ¿Sí? Primero una capa en toda la cara oclusal, ¿sí? Yo pongo mi sistema adhesivo y después siempre me gusta colocar una capa muy delgadita de resina fluida, ¿sí? Muy, muy delgadita de resina fluida en toda la superficie de la cavidad, ¿sí? Y voy sellando hasta el ángulo que se forma entre la matriz y el diente.
¿ok? Una capa muy, muy delgadita, y eso me permite generar un mejor sellado y una mejor adaptación después de mi resina incremental. Fotoactivamos. Y ahora vamos a cerrar. Miren, ¿cómo cerramos una clase 2? Un primer incremento, con mucho cuidado, más o menos de 1 milímetro de espesor debemos trabajar, ¿sí? Y voy a devolver, bueno, en este caso, la pared hacia vestibular, ¿sí? Vamos adaptando bien. Con el explorador o un instrumento monoactivo muy delgadito, ¿sí? Tenemos que adaptar, sellar, cuidado, ¿sí? La adaptación es importante. Fotoactivamos. Y ahora hago el otro incremento, ¿sí? Ahora hacia la cara palatina. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy transformando mi clase 2 en una clase 1. Un pincel, mira, el pincel también me permite ayudar a adaptar mejor. Fotoactivamos. ¿Sí? Y vamos a hacer el tercer incremento para hacer el reborde hacia el reborde marginal, en este caso mesial. ¿Sí? Y tenemos que quitar los excesos y dar la curvatura hacia oclusal. Miren cómo ve la inclinación que tiene este instrumento, este monoactivo, este como un explorador muy fino, para que el perfil de emergencia hacia oclusal, ¿sí? Tenga esa inclinación, ¿eh? Que va de oclusal hacia...
Ok, vamos saltando bien. ¿Sí? Y de ahí vamos rellenando la cavidad. Bien, la clase 2 la convertimos en clase uno, ¿sí? Y pues ahí homogenizamos esa caja proximal, ¿sí? Ya podemos usar acá efecto dentina para dejar una estructura homogénea de la cara occlusal. Fotoactivamos, ¿sí? Y miren que ya ahí está. Nuestra cavidad clase 2 se volvió clase uno. ¿Qué vamos a aplicar ahora? Otra vez. Efecto dentina, ¿sí? Y vamos a adaptarlo a toda la superficie occlusal, ¿sí? Tal cual hicimos en la clase uno. Si nos acuerdas, igual podemos hacer toda la adaptación, ¿sí? Y una vez, otra vez, vamos a hacer otra vez la costura, ¿sí? La técnica de la costura se llama, es una línea determinando la morfología, ¿ven? Como vamos, otra vez, determinando la morfología oclusal del diente, ¿eh? Sí, tú puedes usar este método, un Hollenbach, o puedes usar un muñón de bola, ¿no? Tranquilo, no necesitas un Hollenbach o un muñón de bola, te va a servir mucho para hacer esas caras proximales. No hay mucho problema. Fotoactivamos, es un Hollenbach puede ser de punta material. Aquí podemos usar los tintes, ¿eh? Usar tintes, acá, con tinte ocre, con tinte marrón.
Quitamos los excesos. Fotoactivamos. ¿Ven? Miren, está. Y miren la concavidad. Son efectos cóncavos. ¿Eh? Para que cuando yo haga el efecto esmalte, haga la morfología convexa. ¿Ven? Pero con un brillador de bola funciona bastante bien también. En cúspide por cúspide. ¿Eh? Siempre respetando los surcos que hemos marcado en el efecto dentina. ¿Eh? Y respetando los surcos. Y esa es la inclinación. Miren cómo respetamos la inclinación de las vertientes en la cúspide que ha tenido, los remanentes de la cúspide, y eso lo vamos, el instrumento tiene que ir de esa misma inclinación. ¿Eh? Y este instrumento también se llama monoactivo. ¿Sí? Este es un monoactivo, pero es como un explorador abierto, ¿se dan cuenta? Mientras más delgadito, mejor. Pueden usar, si quieren quedarse y quieren, un atacador o un condensador de endodoncias, ¿no? Pueden usar también. El que es como un explorador abierto se llama monoactivo, ¿sí? Instrumento monoactivo. Este es un Hollenbach, por ejemplo. Este aquí es el Hollenbach, el que parece un explorador abierto, se llama monoactivo. Vamos a hacer el reborde marginal mesial. ¿En qué marca? Diferentes marcas, sí. O sea, si tienen que, hay instrumentos, o sea, por ejemplo, el Teledental tiene algunos de estos instrumentos, Argus también lo tiene. Después, si quieren comprar instrumentos más, como que de alta gama, ¿sí? Más gama, están los de, ¿cómo se llaman estos? Ah, se me fue el nombre. Eh, que los vende Riden, ¿sí? Riden se llama la empresa. Los que usan los de estilo italiano, ¿no? Esos funcionan súper bien. Ahorita vamos a ir chequeando a ver si encuentro. Que miren, cúspide por cúspide, vamos haciendo de forma lobulada, ¿sí? Lobulada.
Las espátulas se llaman ML, ¿no? ML, la marca ML también son buenas. Tienen cuspie por cuspie, vamos adaptándonos. Entonces, como les decía, es full paciencia. Pero miren, cómo estos instrumentos, pero realmente, yo les digo, ustedes para hacer morfología necesitan ese Hollenbach, este monoactivo, un bruñidor de bola, pinceles. Prácticamente con eso hacen toda morfología, tanto anteriores como posteriores. Para anteriores necesitamos una espátula flexible, ¿sí? Que funciona bastante bien y ya está. Pero después necesitan más. Miren cómo acá con el explorador yo doy contactos y voy generando lóbulos. Miren cómo vamos y vamos generando lóbulos, quitando el explorador, pero este excesos también, pero miren cómo podemos ir dando algunos toquecitos en la resina y vamos corriendo la resina y respetamos la inclinación de las vertientes y la disposición de tu. Miren cómo, y miren cómo se va respetando y queda la morfología curva del diente. Doctor, en cuanto a resinas fluidas de alta carga de 3M, eh, eh, puedes usar la resina Bullfield fluida, pero cualquiera de las dos, cualquiera de las dos puedes usar. Pero sí, la resina Bullfield fluida tiene un poco más de carga, ¿sí? Y tú podrías usar resina Bullfield fluida también. Pero la Z350 o la Supreme, la Z350 también tiene un poco de carga, entonces va a funcionar bien también. Bien, ¿ven cómo va quedando el lóbulo? Y pincel, ven cómo el pincel ayuda muchísimo para trabajar. Les adaptamos bien la resina, ven cómo la vamos adaptando bien. ¿Hay pinceles angulados? No, no existen pinceles angulados, pero es bien fácil. Agarras un alicate de 3 puntas de ortodoncia y tú puedes doblar un poquito con 3 puntas, con mucho cuidado, ¿sí? ¿Se acuerdan los alicates que usamos en pregrado para hacer confecciones de arcos? ¿Sí? Eso, tú 3 puntas puedes usar y con un alicatito despacito, pues no se le puede romper. Muy suavecito lo vas doblando para darle angulación. Pero no existen pinceles angulados, o sea, uno los modifica. Vamos pincelando y adaptando bien. Miren como yo puedo marcar un surco accesorio si quiero, lo puedo marcar. Es toda la morfología, uno puede, miren cómo este monotipo te permite jugar muchísimo, muchísimo con la morfología del diente.
Bueno, la tercera cúspide. Vamos a ir acelerando un poquito. Cúspide por cúspide, mi pincel nos va ayudando bastante para trabajar. ¿Sí? Siempre respetando los surcos.